Plaza Podcast. En efecto, la Plaza de las Letras, segundo programa de la cuarta temporada. Esperamos hacerlo mejor que el anterior, pero peor que el que viene conmigo. Como siempre están Mamen y Javier, Mamen Monsoriu, Javier Arandes. Hola, queridos. Hola, seguimos con la misma ropa. Sí, Pero hemos vuelto a la fórmula de en efecto. En efecto. ya lo empecé así, ¿eh? Lo que pasa es que luego os dije que estaba hasta las narices. Y os quedasteis con el final, ya está. Javier, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Buah. Hoy vengo a hablar de... Solo un inciso. Fórmula rápida hoy, ¿eh? Sí. Que tenemos un entrevistado de rechupete. Las personas que estamos aquí en la mesa, nuestro invitado, somos escritores y seguro que tenemos manías. Seguro. Manías tiene Isabel Allende, que comienza a escribir sus novelas siempre un 8 de enero. Wow. Saramago, que escribía únicamente 2 páginas por día. O Alejandro Dumas, que siempre iba vestido para escribir con una sotana roja y sandalias. Más raro que un piojo, ¿eh? Pero la persona cuyas manías más me han llamado la atención y me parecen más curiosas es Truman Streckfus Persons, más conocido como Truman Capote. Capote, además, es una adopción de apellido que él cogió del segundo marido de su madre, de Joe Capote, hijo de José Capote, un general español destinado en Cuba. Por lo tanto, Capote, el apellido tiene un origen español. Él, en una entrevista en 1957, se soltó mucho y empezó a hablar de sus manías. Por un lado estaban sus manías a la hora de escribir. Escribir siempre tumbado en la cama. Me encanta. Es incomodísimo. No. Él hacía siempre 3 manuscritos. Un primero a mano, lleno de tachones y demás. Un segundo a mano, ya pasado a limpio. Y ya el que pasaba a máquina. Nunca escribir en viernes. Siempre un cigarrillo entre sus dedos y, si escribía por la mañana, café. Si escribía a mediodía, té. Si escribía en la sobremesa, jerez. Y si escribía por la tarde-noche, martinis. Yo quiero ser Truman Capote. Lo Sí. acabo de decidir. La contrapartida es No que... te veo tomando té, ¿eh? Y con un cigarro en la mano. Eso también. Qué bueno, no te veo tomando té. Bueno, querida. Todo lo demás sí, La ¿no? contrapartida No, es que lo del cigarro no. falleció a los 60 años por una cirrosis hepática. Bueno, es que Evidentemente. claro, que Evidente. la clave a lo mejor es tomarse un café solo o un Evidente. jerez solo. Pero las más curiosas son sus manías más allá de la escritura. Más allá de la escritura. Él, ante cualquier número que se le daba, sumaba las cifras. Por ejemplo, un número de teléfono. Como diera 13, ya no volvía a marcar ese número de teléfono. No toleraba estar en un lugar con rosas amarillas. Si él llegaba a un hotel o una entrevista y había rosas amarillas, hacía que las retiraran. Pero la más curiosa, que no sé el origen que tiene, es que nunca se subía a un avión en el que hubiera 2 monjas. 2. 2. 2 O sea, monjas. 2 monjas reconocibles, entiendo. Sí, bueno, con sí, su sí, uniforme, van de su hábito seculares, y claro. demás. Pero si había 3, sí. 2 monjas no se subía. 3 sí. 3 es posible. Que 4 sí. Vale. Y Como eso, un piojo estaba ese chico, ¿eh? bueno, quizá todo eso le ayudó a trasladarnos las historias que nos trasladó, pero evidentemente habría que ver esas manías, dónde está la persona escritora o dónde está la figura pública que él era y quería hacerse destacar. ¿Cuáles son tus manías, Heitor? ¿Para qué? Para escribir. Leer. Qué buena. Eso lo Estaba tengo, preparado, ¿eh? Sí, hombre, lo habíamos hablado antes. Mamen, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, has acabado, ¿eh? Sí. No, pero espera, Javier, ¿cuáles son tus manías? A la hora de escribir. Venga, solo digo una, tengo varias, pero solo digo una. Si no tengo 5 horas y me siento. Wow. ¿Y las tuyas, Mamen? Aparte de tumbada Pues- en la cama. Tumbada en la cama escribía siempre poesía, con muchísimos almohadones, 6 o 7 y yo encima. Pero ahora yo creo que las horas, o sea, es como que de 4 o 5 de la mañana en adelante, fenomenal. A partir de las 6 de la tarde no puedo escribir una línea, porque sé que lo voy a hacer mal, entonces directamente no lo hago. ¿De qué vienes a hablarnos hoy, Mamen? Vengo a hablar precisamente de un tema que tratamos con Sergio Hernández en el programa anterior, que es la escritura de la segunda novela. Qué difícil. Me parece muy chulo porque siempre hemos oído muchas cosas, ¿no? De las expectativas, cuando la primera novela ha ido
medio bien, bueno, si ha ido genial, pues ya ni te cuento, ¿no? O bien, es como que la gran mayoría de los escritores tienden a repetir lo que funciona. Tenemos un ejemplo. No, es verdad. Pero No, es que si funciona, la no lo gente, toques, sí, la gente tiende a repetir lo que funciona. Yo ya dije en el anterior programa que mi segunda novela es una de las peores novelas escritas en lengua castellana en los últimos 30 Bueno, años. claro, es que el ejemplo de Javier no es lo que la gente está pensando, porque hay unas anteriores, claro. Pero bueno, por lo general, ¿no? Voy a poner es que cualquier ejemplo. Alguien hace un Mi thriller. segunda novela es mucho mejor que mi primera novela, aunque no la haya leído casi nadie. Claro, bueno. Mucho Sí. mejor, porque es que mi primera novela es para tirarla a la basura y además está peormente editada que la vida. No, me refiero a que la gente repite la fórmula. Por ejemplo, hace unos días se ha fallado el Premio Planeta y la finalista, estoy muy contenta porque, bueno, me ha gustado mucho tanto la ganadora como la finalista. Pero la finalista es Beatriz Serrano, que es una persona normal, bravo, por fin. Y Beatriz Serrano la ha petado mucho con un libro que se llama El Descontento. Descontento, claro. Y yo decía, madre mía, ¿y ahora qué habrá hecho? Porque, ¿cómo haces algo parecido al Descontento? Sí, pero además lo ha roto, ¿eh? Sin Con el caer, Descontento lo ha roto, pero sí, no sí. sabéis, o sea, una barbaridad. Y bueno, para esta Navidad salen no sé cuántas ediciones especiales, ediciones con regalo, o sea, cuando eso pasa es porque el libro se está vendiendo muchísimo. Entonces, ¿qué ha cogido? Ella ha hecho algo completamente diferente. Bueno, esto es una novela sumamente realista y ahora ha hecho una novela en la que ha incluido magia y fantasía. Esta mañana, Y su bueno, segunda esta novela, Finalista del Planeta. Sí, la novela que se llama Fuego en la Garganta. Esta mañana estaba escuchando, bueno, esta mañana de cuando escribí esto, o sea, hace unos días, estaba escuchando un podcast que se llama Nota al Pie, en el que entrevistaban a Juan Tallón. Que es peor que este. Todos los podcasts de literatura son peores que este. Eso es un hecho. Aunque sea bueno, es Me claro, peor. son todos buenos, pero peores que este. Y decía, Juan Tallón decía que la manera de no comparar una novela con otra era hacer siempre cosas muy diferentes. Entonces, si él no comparaba, es como si tú tienes un hijo y una hija. No puedes decir, este hijo me ha salido más listo, esta hija me ha salido más simpática, porque entre hombre y mujer como que no se compara, ¿no? Pues algo similar le sucede a él con las novelas. Él piensa, si hago cosas radicalmente distintas, nadie va a poder decir que una es mejor que la otra, porque las cosas diferentes, por lo general, no se pueden comparar. Entonces, después de pasar unos meses de tormento absoluto con la escritura de la segunda novela, tengo 3 mini tips, entre comillas, que me gustaría discutir brevemente con vosotros. Con oírlos, luego ya veremos si los discutimos, pero con oírlos de momento nos basta. Andrés Newman me decía siempre que el momento en el que tú por fin puedes corregir una novela que has escrito es cuando ya tienes la cabeza en la siguiente. O cuando la estás escribiendo. Siempre hay un momento en la escritura de una novela que va más o menos del 70% al 100%, en el que te sale la chispa de la siguiente. Y esto nuestro compañero Javier os lo podrá decir bien, ¿no? Cuando estás casi al final, o incluso estás en el final, te viene la idea de la siguiente. Eso quiere decir que en tu cabeza esta, aunque quede un poco, ya está acabada, ya tiene la proyección de acabarse. Entonces, bueno, por supuesto, el primer tip es no pensar que por haber conseguido escribir una novela ya sabemos escribir una novela. Véase, pedir ayuda exactamente igual que has pedido con la primera. Y pedir ayuda, bueno, en todos los sentidos, ¿no? Lectores cero, ayuda profesional, etc. La segunda es la documentación, a raíz de lo que decía Aitor. ¿Qué manía tienes leer? Sí, para la primera dices, es que yo me aburrí a leer cosas al respecto, leí X libros. Pues para la segunda no tienes que leer menos, tienes que leer X más 5. Y la tercera, el tercer tip, es utilizar lo aprendido por el camino. De nada sirve haber tenido una promoción y un recorrido si no te llevas aprendizajes, normalmente malos, normalmente duros, a la escritura de esta segunda novela. Muchas gracias, Mamen. ¿Estáis de acuerdo? Mira, estoy de acuerdo en el hecho, en lo que has mencionado de Juan Tallón, ¿no? El hecho de que para no comparar, que sean proyectos que tengan bastantes diferencias, sean diferentes. Pero luego, las editoriales o tu agencia de representación o incluso los lectores te piden que estés encasillada o encasillado en un determinado género. Por lo tanto, hacer cosas difíciles, cosas diferentes es difícil. Sí que es cierto que llega un momento en el que... y luego con el invitado que vamos a tener posteriormente se va a ver muy claro que a ti mismo te pide el cuerpo el arriesgar y el cambiar, pero no sé si a la segunda novela. No lo sé.
habernos abandonado por obligaciones profesionales, pero seguimos, y a los que estéis viendo el vídeo, con nosotros está ya Juanjo Braulio, que es nuestro invitado en este segundo programa. Juanjo, gracias, esta ya es tu casa, ya lo sabes. Bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Viene a hablar de En el nombre de Borgia, que es la continuación de En el nombre del poder, una novela que salió el año pasado con éxito, y que la prueba de ello es que aquí está la segunda. Pero antes de eso, yo voy a soltar mi turra habitual. Te hemos incluido en mi turra porque ya que vienes, que sufras. Sí, pero nos falta tu historia, Aitor. Sí, a eso voy. Y la queremos, por favor. Sí, está la gente haciendo cola en la puerta de tu casa. Si yo os pregunto cómo de importantes son Mary Wollstonecraft, Harriet Martineau y Elizabeth Cady Stanton para el equilibrio de la democracia mundial, ¿sabríais decirme por qué? Yo sí, porque he visto la peli de Keira Knightley, pero... No, las sufragistas, ¿no? Sí, efectivamente. Nos tendríamos que ir a 1792, cuando Wollstonecraft publicó La Vindicación de los Derechos de la Mujer, un libro valiente, evidentemente, un libro que básicamente argumentaba algo que hoy sigue estando de moda, y es que las mujeres no son inferiores a los hombres en absoluto, porque ahora estamos hablando de 1792. ¿Os imagináis esa época? Wow. Lo valiente que tenía que ser una mujer para publicar con su propio nombre algo tan polémico en aquella época. Ella y su editora o editor. Efectivamente. Bueno, pues este libro, evidentemente, que se publicó en el siglo XVIII, influyó profundamente evidentemente en toda la cultura y en todas las mujeres que vinieron detrás, y que efectivamente dio en el siglo XIX ya palanca para todo el movimiento sufragista que hizo tanto bien para la igualdad de las democracias occidentales de momento. Claro, pues las cosas van llegando. Porque no hay otras. Claro, van llegando como van llegando. Salvo Japón, quizá, ¿no? Entraría dentro del estándar. Es una democracia rara Japón, ¿eh? Sí, pero entra dentro de los estándares, digamos. Sí. El resto... Bueno, diría que Australia, pero Australia, fíjate que es occidente. Sí, pero bueno, Australia es occidente. Está allí, pero Australia es occidente. Australia es occidente, pero digamos de países de tradición no... que se entiéndaseme bien, ¿no? Que decir, cristiana, ¿no? Que decir, cristiana occidental, ¿no? Efectivamente, Japón es el único que podría encajar dentro de una democracia estandarizada. Casi 100 años después, Elizabeth Cady Stanton y Susan Anthony colaboraron en una creación de una serie de volúmenes escritos titulado Historia del sufragio femenino, 1881-1922, y eso evidentemente sí que fue ya la chispa definitiva para todo lo que vino después. Y me vais a permitir que os hable de la literatura feminista española del siglo XIX, con figuras como Concepción Arenal. Clara Campoamor. Efectivamente, que aunque su enfoque evidentemente no es exclusivamente sufragista, Arenal luchó por los derechos de las mujeres a la educación. Fijaos qué triste, hace 100 años. Es que estamos hablando de batallas que parece que están ganadas, pero es que esto es ayer, ¿eh? Hace 100 años esto es ayer. Por los derechos de las mujeres a recibir una educación y un trato justo en el ámbito laboral. Su obra, la obra, como digo, de Concepción Arenal, La mujer del porvenir, publicada en 1869, defendía el acceso de las mujeres a la educación como un medio para lograr su emancipación y contribuir al progreso de la sociedad. O sea, mensajes absolutamente actuales en la literatura del siglo XIX y XVIII. ¿Y por qué son tan importantes estos volúmenes y estas autoras? Evidentemente porque fueron las primeras que se atrevieron a pegar un puñetazo en la mesa públicamente. Y esta es mi turra de hoy. Si me permites, hay otra feminista olvidada, yo le llamaría incluso protofeminista, porque fue feminista antes de que existiera el feminismo, que es de unos años anteriores a Mary Wollstonecraft, que por cierto le debemos a Mary Wollstonecraft que pariera muy bien a una niña llamada Mary Shelley, autora de Frankenstein, ¿no? Es decir, la creadora no la parió con el apellido Shelley. No, el apellido se llamaba entonces... Bueno, en realidad no sé qué apellido tenía Mary Shelley antes de casarse con Shelley, la verdad. Tengo que confesar mi ignorancia. Pero es una... Se lo preguntamos a Wikipedia. Una mujer francesa que se llamaba Olympia de Gouges, que durante la época de la Revolución
¿vale? Ella, cuando se aprueba por parte de la Asamblea Nacional la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, dice, un momentito, ¿y nosotras qué? Fue guillotinada durante el terror de Robespierre. Como otras 2.000 personas. Como muchas personas más, pero dijo una frase que a mí se me quedó grabada a fuego, que decía, si las mujeres... Eso lo dijo en el carro que la llevaba al cadalso, y decía, si las mujeres nos pueden llevar al cadalso, también podemos subir a la tribuna. Bravo, claro. Bravo. Era Mary Godwin. Mary Godwin, que escribió Frankenstein en un día, ¿no? ¿Fue? No, bueno, eso fue... La leyenda, ¿no? Dice... La leyenda fue que la empezó en la noche en la famosa villa Diodati del año sin verano. De Lord Byron. Y el retito de vamos a escribir historias. Exacto, vamos a contarnos historias de terror. Y en esa misma noche, que a mí me gusta mucho una definición que hace Stephen King de ella, que dice, le llama la merendola inglesa más loca de la historia de la literatura. Sí, desde luego. Totalmente. Y en esos días, o sea, fue el año sin verano, que se pasó todo el verano lloviendo, estaban allí encerrados y decidieron contarse historias de fantasmas los unos a los otros. De vampiros. Escribirlo. John William Polidori, que era el médico personal de Byron, escribió El vampiro, que es la primera vez en la historia... La protohistoria de Drácula. Claro, que es 100 años antes, casi 100 años antes de Drácula, pero ya está ese vampiro joven, seductor, inmortal. Hasta ese momento los vampiros eran monstruos campesinos, ¿no? Que eran prácticamente zombies. Byron escribe un poema que se llama El Bayou, creo que es recordar, ¿no? Que es una historia de fantasma, y Mary, que fue la única que lo terminó, que fue la única que cumplió su promesa, escribió Frankenstein. No en un día solamente, claro. Le tardó más. El que sí que escribió otro clásico de la literatura en solamente 3 días fue Stevenson, que escribió la Isla del Tesoro. No, el Jekyll y Mr. Hyde, en 3 días, puesto hasta las trancas de cocaína. Oye. Y lo escribió en 3 días, su mujer lo leyó, lo echó al fuego y lo volvió a escribir. Es decir, lo que leemos hoy como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde es la segunda versión. La primera no... ¿Se sabe algo? El lector cero no pasó el filtro. ¿Se sabe si necesitó la misma dosis de cocaína para la segunda versión? Por lo visto la segunda le costó un poquito más, ¿sabes? O sea, ya escribirlo, pero la primera la escribió en 3 días. Y eso sí es cierto. Eso sí, claro. Y hasta las trancas de cocaína. Pues no lo escribí en un día, pero sí en un nevero ben trovato, porque la historia definitivamente... Lord Byron se debió arrepentir mucho cuando la mujer de su amigo le pegó sopas, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, Juanjo, muchas gracias por participar. Vienes a la Plaza de las Letras a hablarnos de En el nombre de Borgia. Vaya segundo libro, ¿no? Bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Bueno, es ambicioso. Sí. Es difícil. Sí, o sea, estos 2 libros, En el nombre del poder y En el nombre de Borgia, era la novela sobre los Borgia que yo siempre quise leer. Claro. Precisamente de eso te iba a preguntar. ¿Cómo te has quitado la responsabilidad de escribir de los Borgia? Porque es que no tienes misericordia. ¿A qué te refieres? a que no escondes nada. No, claro que no. Claro que no. Porque tal y como dice Joan Francesc Mira, ¿no? Que es uno de los grandes estudiosos de los Borgia, que tiene libros magníficos, es que su historia real es mucho más interesante que toda la bazofia de pornografía, incesto, veneno y todo lo que se ha contado sobre ellos durante siglos. Y es que resulta que lo que hicieron de verdad es muchísimo más interesante, muchísimo más admirable. Ojo, que no ejemplar. Claro, que son 2 cosas diferentes. Que son 2 cosas distintas. Estamos hablando de política hace siglos. Exacto. Y con gente que pensaba como pensaba la gente hace 500 años, y que aún así es alucinante que esta gente que sale de la pequeña nobleza de Xàtiva, que son poco más que labradores ricos, o sea, que se hacen con el poder absoluto en Europa en 50 años, en muy poco tiempo, y este libro se centra más, y el primero se centraba más en la figura de Rodrigo, de Alejandro VI, Papa Alejandro VI, este se centra más en la figura de César, que si lo que hizo Rodrigo fue admirable, lo de César es alucinante, porque realmente César Borgia pone patas arriba toda la península itálica y media Europa en 5 años. Claro. Es decir, todo el reinado de César Borgia dura de entre 1498, que es cuando renuncia a ser cardenal de Santa María Nueva y arzobispo de Valencia,
que eran sus títulos eclesiásticos, se casa con la hermana del rey de Navarra, el rey de Francia le nombra duque de Valentinois y par del reino, y conquista media Italia, le pone las peras al cuarto al gran capitán, tanto es así que bueno, cae por la traición de Fernando el Católico, es decir, que es el que decide este tío es demasiado peligroso para que esté suelto por ahí, ¿no? Y fueron 5 años hasta que, tras la muerte del Papa en 1503, pues bueno, una serie de circunstancias pues le hacen caer, lo apresan, lo traen aquí a Valencia primero, lo encierran en el castillo de Chinchilla en Albacete, de allí lo trasladan al de Medina del Campo, el castillo de la Mota, de allí se escapa, llega a Navarra, su cuñado el rey de Navarra lo nombra, que fue el primero que utilizó ese título, generalísimo de las armas navarras, ¿no? que era su título. Sí, está inventado. Sí. Y después, bueno, pues muere en una escaramuza un poco tonta en Viana, en la Barranca Salada, tenía 32 años. Fíjate. Es decir, en 5 años, tanto es así que el capítulo 7 del Príncipe de Maquiavelo está basado... está dedicado a él. Y Maquiavelo dice, cito de memoria, con lo cual me van a perdonar nuestros oyentes y espectadores, los Maquiavelo followers, la literalidad, pero dice: solamente un conjunto de mala fortuna es lo único que le puedo reprochar al duque que hizo mal, porque todo lo demás, para alguien que ha conseguido el poder y lo quiere mantener, lo hizo bien. Claro, lo que llamaba Maquiavelo la virtud. Y la virtud no es ser virtuoso, la virtud es que si mandas es seguir mandando. Claro. Eso es la verdadera virtud. Bueno, es que eso es lo que quiere el poderoso. Al final, un hombre con poder lo que quiere es más poder. Un hombre, una mujer, un perro, lo que al final el perro más el líder de la manada quiere seguir siendo el líder de la manada. Efectivamente. Esto no es. Como valenciano, ¿cómo te documentas sin caer en el cliché? A ver, para empezar, la documentación sobre los Borgia es oceánica. Claro. O sea, es enorme. O sea, es inabarcable, ¿no? Es decir, lo cual no deja de ser paradójico en ellos mismos. Es decir, no serían tan famosos si no les hubieran echado encima una leyenda negra por parte de los que los querían destruir. Claro. Es decir, es una paradoja que a mí me fascina. Entonces, ¿cómo se hace eso, no? Pues se hace, lo primero que yo he necesitado para hacer estas 2 novelas era encontrar faros en ese océano que me guiaran, ¿no? Porque claro, a la que yo vi, entonces pues ahí están los libros de Joan Francesc Mira, de Isabel Barceló, de José Catalandeus, de Óscar Villarroel, es decir, que estamos hablando de historiadores, claro, ¿no? De historiadores que han investigado y que, bueno, lo que dicen. Y a partir de esos faros, claro, estamos hablando de cosas que pasaron hace 500 años. Que además los Borgia fueron condenados a una damnatio memoriae en toda regla, ¿no? Intentaron borrar, es decir, la cantidad de documentación, o sea, hay incluso bulas falsas, o sea, bulas firmadas. ¿Bulas papales? Falsas donde se les atribuyen determinadas cosas que no son. Entonces, claro, ¿eso qué quiere decir? Que en todo ese panorama aparecen grietas, aparecen resquicios, y ahí es donde yo me cuelo. Muy bien. Claro, yo me cuelo en donde, por eso yo siempre digo que tanto en El nombre del poder como en El nombre de Borgia, lo que se cuenta ahí o pasó o pudo pasar, pero en ningún caso se hace pasar por verdad historiográfica, científica, porque no lo es. Es decir, si yo digo en el libro que don Micheletto, el verdugo personal de César Borgia, fue el responsable del asesinato de una de las esclavas de Lucrecia, de Pentasilea, ¿no? Es decir, por eso, si fuera un historiador, lo tendría que demostrar. Claro. Soy un novelista, pues ahí juego. Ese juego entre novelista e historiador, nosotros no somos historiadores. En absoluto. Yo a mí siempre me pregunta la gente que dónde está la frontera entre la veracidad, verosimilitud y demás. Yo creo que nuestra obligación es la verosimilitud. Exacto, y también un poco crear el trampantojo. Claro. Es decir, yo me quedé con otra vez que coincidimos Javier y yo, y me gustó mucho una frase que decías que era: de toda la documentación que has manejado, pon el 1%. Claro. ¿Vale? Es decir, porque si no, no estás escribiendo una novela, estás escribiendo un tratado, o la claro, Wikipedia. Un ensayo. La
Wikipedia, ¿no? Es decir, de esto de que dice, pero todo lo que sé yo, porque he escrito una novela sobre un agrimensor fenicio que vive con su loro en los bosques de Biblos y tengo que poner todo lo que sé de los fenicios, ¿no? Pues no hace falta ponerlo todo. De repente me ha encantado, o sea, solo quiero que la escribas. Sí, ¿verdad? ¿Os has hecho un spoiler, Juanjo? Sería difícil eso. De verdad, o sea, es que ya solo quiero que escribas eso. O sea, ya está. Sí. Entonces, pero sin embargo, tienes que ser riguroso, ¿no? Tienes que ser riguroso porque, claro, de lo que se trata cuando escribes una novela histórica es de hacer viajar al lector a esa época en concreto. Entonces, el trampantojo lo tienes que construir y eso se hace con la documentación. Es decir, no sé, a mí me chirría, como he visto en alguna novela que otra, decir que la cuarta legión de no sé qué avanzó 30 kilómetros en un día. Entonces, no sabían lo que eran los kilómetros. Claro. O llevaban 30 kilos de peso en la espalda. Entonces, no sabían lo que eran los kilos. Es decir, todas estas cosas, quiero decir, hay que ser un poquito cuidadoso y hay que ser un poquito riguroso. Otra cosa es cuando haces ficción histórica, ¿vale? Que eso es distinto a una novela histórica. Que es decir, tú puedes escribir una novela sobre mi agrimensor fenicio, pero esta vez va a ser un agrimensor napolitano, ¿vale? Que tiene que ir a recibir una herencia en la Roma donde gobiernan los Borgia. Tú dices, vale, eso es otra cosa. Esto es ficción histórica. Claro, pero ahí me está contando una historia en una época. En una época, ¿no? La contextualizas. Exacto, eso es el fondo, ¿no? Ahí está, eso es el escenario del fondo, ¿no? Cuando estás manejando personajes reales, tienes que intentar ser lo más riguroso posible. Pero lo más riguroso no quiere decir lo más científicamente exacto, porque de lo que se trata, como muy bien dice Javier, no se trata de hacer verdad histórica, sino verdad literaria. Sí. Y la verdad literaria no es igual. Creo que ya lo comenté la otra vez que me invitasteis con el cardenal Richelieu, ¿no? Desde el cardenal Richelieu, el histórico, de verdad, pues fue un grandísimo estadista, el primer ministro de dos reyes de Francia, y prácticamente la Francia moderna es hoy lo que es gracias a él. Sin embargo, es más verdad el Richelieu maquiavélico de Alejandro Dumas y los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros, claro. Y ese, ¿por qué? Porque nos ofrece otra verdad, la verdad, pues, de ese personaje maquiavélico, calculador, poderoso, etcétera, etcétera, que encima mucho más simpático y más interesante que el Richelieu histórico, que era un señor que se pasaba la vida pues escribiendo cartas y dictando memorándums. O sea, que era muy interesante su vida, no era burocracia. Claro. ¿Qué nos pasa con el mal? Pues porque no podemos dejar de mirar. No podemos dejar de mirar el mal. O sea, no podemos, pero nos pasa con los medios de comunicación. Sí, hubo un periódico hace muchísimos años, que recuerdo que nos lo contaban en la Facultad de Periodismo. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero fue un periódico que se editó en España en los años 60 que pretendía solo publicar buenas noticias. O sea, era lo opuesto a El Caso. Exacto, era justo lo opuesto al Caso. Era un periódico que solo quería escribir. Claro, y entonces, pues, decía, pues tal científico ha descubierto tal cosa, en tal sitio es decir, verá buenas noticias. Y duró un mes. Claro. No lo compraba nadie. A nadie le interesaba que la cosa fuera bien, ¿sabes? O sea, no tuvieron que cerrar porque nadie quería saber buenas noticias. El mal nos fascina porque es esa frontera que no nos atrevemos a cruzar, pero que queremos mirar. Y como seres humanos que somos, y somos curiosos por naturaleza, pues queremos mirar ahí donde no está permitido mirar. Siempre hay algo que no puedes ver, pero que quieres ver. Estoy quitándole todos los 2 turnos de pregunta, Javier. Pero no pasa nada, está fantástico. Hago esta y ya te dejo que hables. ¿Los Borgia fueron malos o fueron solo políticos? Fueron solo políticos. Fueron solo políticos de su época y de su tiempo. Y de su época y de su tiempo cuando la política incluía entre las herramientas que tiene la política la violencia. Entonces, la violencia de otra manera, porque hoy sigue habiendo violencia. Sigue habiendo violencia, pero ahora es en Twitter. Quiero decir, ahora es un poco como más civilizada. Física. Pero no es menos cruel, ¿no? Es decir, se trata de la aniquilación del adversario, solo que ahora pues nos hemos civilizado y no hace falta aniquilarlo físicamente. Después, además, ocurre otra circunstancia. Estamos hablando de una época en la que la legitimidad política no te venía
por los votos o por la representación, sino por sangre. Claro. Es decir, yo soy el duque de Milán porque mi padre fue el duque de Milán. Y si tú quieres ser el duque de Milán y estoy yo, no hay otra manera de serlo que si yo, a no ser que yo desaparezca. Claro. Es decir, el recurso al asesinato, a la violencia política, era una herramienta más que se tenía. Y bien es cierto que en la Italia renacentista se inventan, entre muchísimas cosas que se inventaron, de arte, de arquitectura y tal, se inventa una cosa de la que nuestro mundo hoy no lo entenderíamos sin ello, la diplomacia. Es decir, como la Italia renacentista es un conjunto de principados, repúblicas, ciudades-estado, que ninguna tiene la fuerza suficiente como para imponerse sobre las demás, no hay más remedio que negociar. Claro. No es que vamos a llevarnos bien. No vamos a llevar bien. No, en realidad te quiero matar, pero no puedo. Entonces, como no puedo, ¿no? Entonces no tengo más remedio. Tenemos que llegar a acuerdos. Tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que llegar, y ojo, acuerdos que se rompían al día siguiente de firmarse, ¿no? Es decir, eso no implicaba nada de honor, pero por ejemplo en esa Italia es donde nacen por primera vez pues los embajadores. Las embajadas permanentes nacen en esa época. Juanjo, cambiando un poco de tercio, yo que soy lector de Juanjo Braulio de hace muchos años, hay que serlo, yo fíjate que te tenía hasta hace un año y poquito como catalogado como un autor de novela negra, sí, de asesinatos, corrupción y demás. Recordamos Sucios y Malvados, El silencio del pantano, y te pasas a esta novela histórica, llamémosla así, de una forma muy solvente, tío. ¿Cómo no es? Muchas gracias. No es fácil esos cambios y asumir esos riesgos. Muchas gracias. A ver, el riesgo lo asumí yo y lo asumió mi agente editorial y lo asumió también mi editorial, ¿no? Es decir, porque cuando yo voy y les presento el proyecto, yo digo, quiero hacer una novela sobre los Borgia. Me dijeron, ¿qué quieres hacer qué? Yo digo, quiero hacer una novela sobre los Borgia. Me digo, pero tú no haces novela histórica. Y yo les dije, es que de momento, ¿no? No estoy seguro si lo que voy a hacer es una novela histórica. Claro. Entre otras cosas porque yo creo que mis dos novelas anteriores y estas dos también, en realidad hablan de lo mismo, hablan del poder. O sea, del poder, los mecanismos del poder y cómo el poder corrompe. Claro. En El silencio del pantano se dedicaba un poco más a la corrupción política, ¿no? Que decir, pues esa corrupción política. En Sucios y Malvados se habla de un poder que es una corrupción moral, porque es una novela sobre violencia de género, sobre prostitución, redes de prostitución y venganza y tal. Pero estamos hablando de un tipo de poder también, el poder del sexo masculino sobre el femenino. Claro. Explicado así muy a capazos, ¿vale? Es un poco más complejo de esto. Y en este caso es cómo es sobre la legitimidad del poder y qué es lo que hace legítimo al poder. ¿Y qué es lo que hace legítimo al poder? Ganar. Claro. Es que no hay otra. Con las reglas que hayan en el momento. Con las reglas que hayan en ese momento. Ganar. Ese es un buen melón, ¿eh? Con las reglas que haya con las que no haya. O con las que no haya. Claro, pero ganar. Hay una frase, la cita que abre El Padrino de Mario Puzo, es espectacular, ¿no? Porque es de Zola, que dice, toda gran fortuna empezó con un delito. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace legítimo al poder? Ganarlo. Eso es lo que lo legitima. O sea, que una vez lo tienes, es tuyo, y ya lo blanquearás de cada manera. ¿Cuál fue la tragedia de los Borgia? Que perdieron. Esa fue la tragedia. Pero no era... Perdieron mal. Perdieron. Bueno, perdieron. O sea, perdieron. El caso es que perdieron. De hecho, cometieron dos errores, básicamente, ¿no? Una es que el primero era que no tenían una estructura... que por eso los partidos políticos tienen tanta gente afiliada y todas estas cosas, ¿no? Es decir, porque tú necesitas estructura para mantenerte, necesitas estructura, cuadros, mandos, y ellos no lo tenían. Eran demasiado pocos y eran extranjeros en un país que no era el suyo, aunque al final terminaron siendo más romanos y más italianos que los propios romanos y los italianos, pero el caso es que no eran de allí, ¿vale? Y al no ser de allí, eso... Y después cometieron el error más grave, en mi opinión, es que no le dieron importancia a un invento de aquellos años que llevaba como 40 o 50 años por ahí rulando y no le dieron especial importancia, se llamaba la imprenta. No le dieron importancia. Era el aparato propagandístico de la época. Claro, no le dieron importancia a nadie. Es decir, todas las burradas que se contaron los Borgia después,
tienen que ver con panfletos que sabían en su día, y ellos se reían cuando veían aquello, porque decía, ¿quién se va a creer esto? Claro. ¿Y quién va a saber leer? ¿Y quién? Es verdad que en aquella Italia renacentista sabía leer ya más gente. Pero además los que lo hicieron sabían muy bien lo que estaban haciendo, porque encargaban a pregoneros y cosas de estas, ¿sabes? O sea, que sabían muy bien bardos, exacto, sabían muy bien lo que estaban haciendo, pero no le dieron importancia. De hecho, uno de los personajes, bueno, el narrador, que es don Micheletto, ¿no? Miquel de Corella, el verdugo personal, que es un yo escondido, que es decir, yo me escondo detrás de don Micheletto. Es un trasunto de Juanjo Braulio. Yo me escondo detrás de él a veces, ¿no? Le llega a decir a César, Excelencia, ¿no sois consciente que un escribano con una imprenta es capaz de hacer más daño que un batallón de ballesteros gascones? Claro. ¿Sabes? Pero César eso no lo calculó, ¿no? Es decir, eso, no calcularon eso. De hecho, no le dieron importancia, ¿no? Y eso les condenó después a la infamia durante siglos. Pero su principal error, o sea, el principal, es que perdieron. O sea, si hubieran ganado, pues a lo mejor los Borgia hoy en día hablaríamos de los Borgia como los de los Medici o de los Sforza, es decir, de esos grandes mecenas. Es decir, nadie sabe, a Lorenzo de Medici, pues todo el mundo... Nadie lo pone en duda. Un respeto, un mecenas del arte. Un mecenas del arte, es decir, que era un señor que se paseaba por Florencia encargándole a Botticelli que pintara frescos y a Donatello que hiciera esculturas y tal. Ordenó pasar a cuchillo una ciudad entera que se llamaba Volterra, con hombres, mujeres y niños, cuando ya se había rendido. Es decir, era un verdadero canalla. Sin embargo, ganó. Y como ganó y su familia se mantuvo, tuvieron siglos para blanquear todo aquello. Pero, o los Sforza, ¿no? ¿Sabes? O sea, que también eran verdaderos canallas, ¿no? Pero, sin embargo... Pero perder no es simple cuestión de tiempo. A ver, recuerdo una vez un político que, bueno, yo soy periodista de profesión y de formación, y he estado durante 30 años haciendo información política, ¿no? Recuerdo un conseller hace algunos años que me dijo una frase que se me quedó, que decía, el poder empiezas a perderlo al día siguiente de haberlo ganado. Es inevitable, ¿eh? Al final la vida es derrota. Decía, yo ya sé que en el momento en que me nombraron conseller, ya voy a ser un día menos conseller. Claro. Porque ya empiezo a perderlo, ¿no? Probablemente es inevitable, ¿no? Probablemente es inevitable, al final se termina perdiendo o no, porque estamos hablando, por ejemplo, en el caso de, si vas a Roma, el Palazzo Colonna está en el mismo sitio que San Elena y pertenece a la misma familia. Ajá. O sea, a ver, ya no mandan como mandaban antes. ¿Vale? Bueno, pero en ese caso han mantenido un poder arquitectónico, pero no un poder político. Sí, no, evidentemente. O sea, el poder sí lo perdieron, lo que no han perdido es quizá... Su influencia, su riqueza, su prestigio, todas esas cosas no las han perdido. Perder el poder es cuestión de tiempo. Quizá la imagen que queda sí que se puede hacer algo por trabajarla, ¿no? Esa imagen que queda para la posteridad. Efectivamente. Juanjo, ¿qué a nivel lector, qué te ha traído a escribir estos dos libros sobre los Borgia? Porque claro, somos lo que comemos, pero es que tú vienes, como decía Javier antes, tú vienes de hacer novelas muy diferentes a estas dos sobre los Borgia. Entonces, es que para mí los Borgia me han acompañado durante los últimos 20 años, o 25. Me obsesioné con ellos. ¿Desde cuándo? ¿Cuál es la chispa de esa obsesión? Pues fíjate, la chispa es una clase de valenciano en los finales de los 80 en el instituto, que el profesor de valenciano estaba explicando la literatura del siglo de oro valenciano. Como sabéis, es el siglo XV y XVI, claro. O sea, más el XV que el XVI, ¿no? Que el siglo XV es el siglo de Ausiàs March, de Joan Martorell, de Sor Isabel de Villena, es decir, es el gran momento de la literatura en valenciano. Y entonces, pues el profesor estaba explicando, pues eso, todo aquello, ¿vale? Y comentó que había llegado el valenciano a un idioma de tanto prestigio, que es decir, también de alguna manera potenciado porque había un papa en Roma que hablaba en valenciano, y el hombre siguió con el temario, que bastante temario tenía. Tampoco se podía entretener, y entonces, claro, poco después ya la curiosidad te lleva a decir, no es que hubo uno, hubo dos. Es más, los dos únicos papas que había españoles, porque hay un tercero que nos lo disputamos con Portugal, que es San Damaso. Porque donde nació hoy en día es Portugal, pero cuando nació San Damaso aquello era Hispania. Entonces, claro, le llamaban el Papa hispano, pero bueno, realmente sería más portugués que español si nos atendemos a las fronteras actuales. Estos dos papas
curiosamente no sabíamos casi nada de ellos, ¿no? Que bueno, Calixto III aquí en Valencia... Que tiene una calle. Claro, tiene una calle. Tiene una calle. Pubs. Exacto. Si no tuviera tantos pubs, probablemente Igual, no sería. Porque hay una calle que tiene también Alejandro VI, también tiene una calle que no la conoce casi nadie, ¿no? Que es decir, que es un trocito. Y la calle de los Borja es un callejón que está entre la calle de la calle Caballeros. Y es un callejón, ¿no? Que es bien es cierto que, bueno, sí, el Escorts Valencianes se le llama el Palau d'Esborja. Generosamente. O sea, a ver, es cierto que sobre el solar de donde están las Corts fue donde los Borja, los de Gandía, edificaron allí, pues digamos, su casa en Valencia, ¿no? Y queda dentro bastante por los cimientos y tal, pero bien es cierto que ese palacio fue renovado de arriba abajo en el siglo XVIII por el barón de Benicarló, que de hecho era su otro nombre, el Palacio de Benicarló, ¿no? Es decir, que era... Le hemos puesto el Palau d'Esborja, pues bueno, bien. Vale. Entonces esa fue la llave. Sí, claro. Son nuestros Tudor, y de los Tudor nos sabemos hasta el pijama que se gastaba Enrique VIII, ¿vale? Y cuántas veces se la pegó a Catalina de Aragón con Ana Bolena, y de ellos no sabemos nada. Ojo, sin hacer patrioterismo, porque creo que sería un error que hiciéramos patrioterismo con los Borgia. Yo creo que debemos conocerlos, debemos saber quiénes fueron. Creo que en la ficción dan muchísimo juego y pueden dar mucho más, o sea que no pretendo haber escrito la novela definitiva sobre Borgia, que vendrán otros que lo harán muchísimo mejor que yo, de la misma manera que no sé cuántas novelas sobre Julio César hay. Cientos. Claro. Cientos, ¿no? Y todavía quedan 7 por salir. Exacto, y todas las que quedan por venir, ¿no? Pero sin embargo, ¿por qué? Porque es un personaje que no se agota. Los Borgia no se agotan en ellos mismos, ¿no? Podrían dar mucho más si tuviéramos un poquito de pundonor. Ya, insisto, sin hacer patrioterismo, porque lo que he dicho al principio, fueron admirables, porque lo que hicieron fue alucinante. No siempre ejemplar, ¿no? Es decir, no, tampoco es como, digamos, no los tengas como modelo, ¿no? Porque eran gente de su época, de su tiempo y de sus circunstancias. ¿Cuánta culpa tiene la propia Iglesia Católica con la damnatio memoriae que le hace a los dos papas de que hoy los Borgia sigan generando animadversión? Toda, básicamente. Bueno, lo podemos repartir las culpas entre la Iglesia y la literatura. Y casi al 50%. Y para eso tengo que poner un poquito de contexto. El gran archienemigo de los Borgia fue el cardenal Giuliano de la Rovere, futuro papa Julio II. Claro. ¿Vale? El mecenas de Miguel Ángel. El mecenas de Miguel Ángel, el que le encarga la Capilla Sixtina, bla, 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 y el responsable directo de las guerras de religión que ensangrentaron Europa durante siglo y medio después. Sí. Porque para hacer la Basílica de San Pedro arruinó el Vaticano. Después tuvo que mandar a los monjes a vender las indulgencias y tal, que provocó la respuesta de Lutero, el protestantismo, claro. Es decir, todo eso está en el debe de Julio II, todo eso, ¿vale? Pero también la Capilla Sixtina. Y la Capilla Sixtina, pero no la pintó él, simplemente la pagó, o sea, que en fin, ya, también eso hay que ponerlo en contexto también. Total, que Julio II ya es, claro, intenta borrar todo rastro de los Borgia. De hecho, la próxima vez que vayáis a Roma, os ponéis en el Puente Helio, un puente con Sant'Angelo delante, y en la fachada principal de Sant'Angelo hay un escudo que está picado. Pero si te acercas lo suficiente, a pesar del picado se ve el Bou d'Esborja. Claro. Porque tal y como es Sant'Angelo hoy en día se debe al Papa Alejandro VI, que lo convirtió en la verdadera fortaleza que es hoy y el símbolo del poder del Papa, ¿no? Es decir, picó el escudo y se quedó con todo lo demás. Pero bueno, eso. Luego llega la Reforma. La Reforma protestante, claro, la Reforma protestante, que es una crítica feroz a los excesos del papado, ven los Borgia y en todos esos panfletos que ellos no le habían hecho caso, eso es gasolina para ellos, diciendo tal. Después, ¿qué pasa? Que viene la Contrarreforma con el Concilio de Trento, que la Contrarreforma implica también una profunda modificación del comportamiento eclesiástico, y entonces ahí dicen, esto no puede volver a pasar. Es decir, no puede volver a pasar lo que hicieron ellos. Sí, claro. No lo que hizo Julio II, sino justamente el anterior, ¿no? Es decir, con lo cual la Contrarreforma ya les echa porquería encima de los Borgia. Después pasan prácticamente el siglo XVII y XVIII, los Borgia no le hace caso a nadie. O sea, terminan en eso, hasta que
un señor llamado Víctor Hugo encuentra unos papeles por ahí y se le ocurre escribir una obra de teatro que se llama Lucrece Borgia, donde la pone de asesina de maridos, envenenadora y no sé cuántos. Y a partir de ahí los Borgia, fatal, además. Se inventa la femme fatal en la figura de la pobre Lucrecia, ¿no? Que no fue para nada eso, pero y a partir de ahí se hace Donizetti hace una ópera y resurgen otra vez los Borgia. Bueno, salen hasta en El Padrino 3. Claro. Va Michael Corleone, lo timan los curas, tal, dice, ¡vuelven los Borgia! El Padrino 3 que esconde el escándalo de la Banca Vaticana y de la muerte de Juan Pablo I. Exactamente. Mira, fíjate, cuando muere Alejandro VI, César consigue maniobrar de manera que el cónclave siguiente eligen al papa que él quiere. Que fue Pío III. El problema es que fue el papa de los 26 días. Menos que Juan Pablo I todavía. Fue Pío III, duró 26 días en el trono de San Pedro. Por eso Maquiavelo dice una sucesión de mala fortuna. Claro. Es decir, lo había hecho todo bien hasta elegir un papa que se pareciera a su padre y que lo pudiera dominar. Y sin embargo, a los 26 días se lo muere. Entonces... Yo recuerdo, Juanjo, que a mí se me despertó ese interés por los Borgia gracias a esa miniserie o película alargada donde Lluís Omar hacía de Alejandro VI sí. Y Sergio Peris Mencheta hacía de César. ¿Qué opinión? O sea, ¿cómo de fiel es esa adaptación? ¿Qué opinión te merece? Bastante fiel. Bien es cierto que adolece de falta de medios, ¿no? Claro. Es decir, de una cierta falta de medios, ¿no? Pero es bastante fiel. Hay 2 series más por aquello de tal. Hay una serie que la protagonizó Jeremy Irons, que es de Borgias, ¿no? En inglés, que estaba, creo, en la plataforma, no sé, AMC, puede ser. En una de las 700 que... Una de las 700. Esa plataforma de la que usted me habla. Exacto, correcto. Esa, hay una serie que es... En fin. No. Los que estáis viendo esto en vídeo o en redes, de verdad, la cara no hace falta ni que diga claro. cómo es la serie. No. O sea... Y después hay otra producción franco-alemana que se llama de Borgias también, de Tom Fontana, que esa es bastante más fiel, pero como muestra un botón, que es en la de Jeremy Irons, la primera imagen sale en la cúpula de San Pedro, a la cual le faltaban 80 años para que pusieran la primera piedra, no para que la construyeran, sino para que pusieran la primera piedra, ¿vale? Sin embargo, en la de Tom Fontana es mucho más rigurosa con el rigor histórico. Juanjo, que se acaba de sacar este segundo libro de los Borgia, pero ¿qué Juanjo Braulio nos vamos a encontrar en el futuro? ¿El Juanjo Braulio de la novela negra? ¿El Juanjo Braulio de...? No, pues vamos a seguir por aquí porque estas 2 novelas, aunque concluyen aquí, porque esto es, digamos, la estructura es... ¿Una bilogía? Sí, esto es una bilogía y el narrador son unas falsas memorias. Esto está cantado como unas falsas memorias de Miquel de Corella, de Don Micheletto, del verdugo de César, que fue un personaje real. No me lo he inventado. Este existió. Y después me falta hacer, que es el proyecto en el que estoy ahora trabajando, contar la historia desde el punto de vista de la única que sobrevivió, de Lucrecia. Lucrecia fue la única de todos los Borgia italianos, porque después la rama de Valencia, digamos, se quedaron aquí. Como rama de Gandía, de Xàtiva, ¿había una rama en Xàtiva? No, ellos eran de Xàtiva. Ajá. O sea, Calixto III nació en la Torre de Canals y Alejandro VI nació en Xàtiva en 1431. O sea, por eso Xàtiva y Gandía un poco se disputan cuál de las dos es el alma mater, ¿no? La ciudad Borgia, ¿no? La ciudad Borcha. En el caso de Xàtiva es la ciudad natal, o sea, porque eran de allí. Sí. Y el ducado de Gandía es el ducado que Alejandro VI le compra a Fernando el Católico a cambio de un favorcito de nada que le hizo el Papa Alejandro cuando era cardenal. Fernando, entonces príncipe de Gerona, e Isabel, princesa de Asturias, eran primos hermanos. De hecho, creo que tenían 2 abuelos comunes. Claro, para que se casaran necesitaban una dispensa papal. Claro. Y se casaron con una dispensa papal falsa. Y de hecho tuvieron una hija que era bastarda. Claro, el lío aquel era tan monumental que el Papa Sixto IV, el de la Capilla Sixtina, pero se llama así, o sea, el que la construyó, no el que la pintó, ¿vale? El que la construyó, mandó a su mejor cardenal, a su mejor diplomático y a su mejor jurista, porque Alejandro VI era un grandísimo jurista, o sea, no fue un papa teólogo, no fue un papa espiritual, que estuviera el hombre allí pensando si el culto de Dulia, el culto de Latria, no, era un papa jurídico, ¿no? Un papa jurista, lo envía a España a arreglar aquel lío.
¿no? Que era arreglar aquel lío, porque para el lío era mira lo que están haciendo tus compatriotas. Exacto, ¿no? exacto, para arreglar aquel lío. Claro, Alejandro VI, como buen valenciano, dijo, pero ¿yo qué paga? Exactamente. Y entonces le compra porque el ducado de Gandia era un título real, era un título que pertenecía a los reyes de Aragón, ¿vale? Y entonces se lo compra para su hijo Pere Lluís I, pero como él muere, después pasa a Joan de Gandia, que es el primer duque de Gandia, de los cuales descienden toda la rama de Gandia, de la cual hay todavía un superviviente que es descendiente directo de Juan de Gandia, ¿vale? Y que se llama Rodrigo Borja Ceballos y que fue presidente de Ecuador en los años 80. Una rama de los Borgia de Gandía se fue a América y es descendiente directo y fue presidente de la República de Ecuador en los años 80, por el Partido Socialista, por cierto. Atónito me quedo con ese dato. No sé cómo responder. Juanjo, tenemos este año una de las novedades, es que os vamos a hacer las mismas preguntitas cortas a los autores y van a ser siempre las mismas. Lo único que te pedimos es que no. O concesión. Extiéndete como tú quieras, siéntete libre. Lo único que te pedimos es que te imagines que eres Kal-El en la Fortaleza de la Soledad, que yo soy Marlon Brando y tú tienes que mirar a cámara. Vale. Y contestar a las siguientes preguntas. Ya le gustaría a Marlon Brando. Adelante. Sí, bueno, en aquella época estoy mejor yo que Marlon Brando. Juanjo, ¿cuál es tu década favorita? Probablemente los 80. Los 80 porque es la década de mi adolescencia, ¿no? Entonces es la mejor. ¿Cuál es tu olor favorito? El del azahar, creo. ¿Qué te gusta desayunar? Pan con mantequilla y mermelada de naranja amarga. ¿Cuál es tu libro de la infancia? La historia interminable. ¿Y el libro de adulto? Yo, Claudio. ¿Cuál es tu estación del año favorita? El verano. Como buen valenciano de pro, ¿cuál es tu bocadillo favorito? El de titaina cabañalera. Ganador absoluto, me da igual lo que venga después. ¿Cuál es tu destino vacacional favorito? Estocolmo, sí, Suecia. ¿Tu hora del día preferida? Las 9 de la mañana. ¿Cuál es la persona favorita para ver en la presentación de un libro? Mi mujer. ¿Y con quién te gusta irte a celebrar después de la presentación de un libro? Con ella. Pues te vamos a dejar que te vayas con tu mujer a tomarte un vino o una cerveza. Juanjo Braulio, que ha escrito un libro formidable que se lee en dos partes. La primera es En el nombre del poder y esta es En el nombre de Borgia. Juanjo, enhorabuena, has hecho un trabajazo del que es muy fácil disfrutar y te han cuidado en tu editorial, te han cuidado. Así que enhorabuena, gracias, ven cuando quieras y tráete un tupper de Titaina. A vuestra disposición y la Titaina dala por hecho. Ahí estamos, ganadores. Juanjo, muchísimas gracias, un placer como siempre tenerte aquí. Gracias a ti. Bueno, pues este ha sido el segundo programa de la Plaza de las Letras de la cuarta temporada. Yo no sé los que llevamos como 70 y pico. ¿No? Somos unos pesados incólumes y además contumaces en nuestro perpetuo error. Conmigo estuvo Mamen Monsoriu, pero la vida y las urgencias tienen que haya hecho chuf y haya desaparecido. Pero ha estado en espíritu con nosotros. Siempre. Y también Javier Alandres. Gracias, Javier. Nada, es un placer. Puedes venir cuando quieras. Yo he sido Aitor Pilán de Miguel, detrás estuvo David Celma, que se ocupa de la producción audiovisual, así que responsabilidades de que salgamos feos a David. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Plaza Podcast.